En unidad de cuidados intensivos sí que estamos al 100%, es decir, las 18 camas se encuentran llenas y con una lista de espera en este momento de 5 pacientes. Estamos con un aumento importante en la cantidad de pacientes que llegan por triaje respiratorio. Y digo importante porque estamos ya en números de cierta manera muy distintos al punto más alto de la pandemia. En el punto más alto de la pandemia veíamos 590 pacientes máximo. Ahora estamos viendo 880. ¿Qué quiere decir esto y dónde está el cambio? ¿Dónde está el cambio de esto? Y esto Dios es mío. importantísimo. Hay que entender qué es lo que está sucediendo. Y lo que está pasando es sencillo. La cantidad de pacientes que están llegando son pacientes que tienen síntomas respiratorios, que vienen con sus vacunas y que ya no tienen mayor complicación, pero que tienen síntomas y por tanto tienen criterio de inclusión para hacerse una prueba COVID-19, ya sea de acuerdo a lineamientos de la autoridad sanitaria, antígenos o, en este caso, PCRs. Entonces, los flujos han modificado con el objetivo de dar atención a esta cantidad de pacientes que están llegando. ¿Y por qué la vacunación se la nota? Aquí se nota el tema de la vacunación porque de los 700 pacientes, 800 que están llegando, lógicamente 200 de ellos tienen signos alterados, temperatura, una frecuencia cardíaca elevada, una frecuencia respiratoria que cambia y tienen que ser observados para ver si se quedan en la emergencia para estabilizarse o suben a piso. Es decir, que prácticamente el 75% de los pacientes que llegan tienen síntomas leves o muy leves y que una parte del 20% es la que tiene que ingresar al hospital para ser estabilizada o incluso subir a piso. Y eso es lo que nos ha ido sucediendo en estas últimas 2 semanas y media. Ahora bien, dentro del hospital lo que está sucediendo es que estamos ingresando para hospitalizarse 20 pacientes día. Esto, en cambio, se ha vuelto una tendencia, una estabilización a lo largo del tiempo y poco a poco lo que sí me ha generado es que se vayan llenando cada una de las áreas hospitalarias. Al momento, el Quito Sur cuenta con 147 camas de hospitalización, 2 unidades de cuidados intensivos con 18 puestos y, evidentemente, este es el flujo que estamos teniendo ahora en la capital de la República En Local. porcentaje, ¿cómo están? De En, llenos. en porcentaje, el día, bueno, a la madrugada de hoy habilitamos 34 camas más de estas 147 y por tanto tenemos un porcentaje del 77% en hospitalización. Y en unidad de cuidados intensivos sí que estamos al 100%, es decir, las 18 camas se encuentran llenas y con una lista de espera en este momento de 5 pacientes. Ok, ¿y por qué? ¿Y quiénes están? ¿Cuáles son las características de esas personas que están en cuidados intensivos? Bueno, ¿Tienen estamos vacunas, no tienen hablando. vacunas, tienen enfermedades aleatorias? O sea, ¿cuál es digamos que cuál es el esquema de ellos, el esquema de salud? Estamos hablando de pacientes con grupos etarios superiores a los 55 años. La mayor parte de estos se encuentran, pues, lógicamente, con morbilidades o enfermedades bases y con ciertos grados de complicación. Evidentemente, también hay excepciones, ¿no? Hay gente también joven, pero casos excepcionales que no entran dentro de una tendencia. Ahora, en porcentaje de vacunación, 80% vacunados, 20% no vacunados o con esquemas incompletos. Esa es la tendencia que maneja el Quito Sur. Y aquí 80% vacunados, 20% 80%. no vacunados. Ok. Exactamente, pero aquí hay que tener cuidado con la cifra porque no quiere decir que la vacuna no sea funcional. Quiere decir que en un número excesivo de contagiados también va a haber un aumento de complicados por simple estadística. Entonces, mientras más contagiados tenga, que es lo que se está reflejando a nivel de la emergencia, lógicamente la mayor parte de estos son leves, pero siempre va a haber un número de complicados que son los que están llegando a unidad de cuidados intensivos, ¿no? La positividad comienza a ser relevante. La positividad general que maneja el Quito Sur en este momento para todo paciente con síntomas respiratorios es de 60% de positividad, 40% de negatividad. Es decir, que de cada 10, 6 son positivos, 4 son negativos. Ok. Doctor, ¿cómo se contagia el Omicron? ¿Usted cree que ya el Omicron es el que está acá y ya no el Delta? Bueno, La variante Delta. bueno, en cuanto refiere a variantes como tales, muy difícil saber para un hospital como tal realmente es el tema de COVID y no COVID. Eh, ya la autoridad sanitaria y en territorio, INSPI es el que maneja el tema de determinar cuál es la variante como tal, pero lo que sí es cierto es que si Omicron es una variante que refleja una alta tasa de transmisibilidad y estamos viendo una proyección alta en dicha transmisibilidad, lógicamente es fácil hacer
pues hacerse la idea de que estamos hablando de este tipo de variante. Ahora también hay que recordar que para el Distrito Metropolitano de Quito en particular han sucedido diferentes puntos epidemiológicos de importancia con FOMITES que parten desde el feriado de noviembre para pasar por fiestas de Quito que concluyen en Navidad, que pasan a un 31 y que evidentemente es el reflejo de todo eso lo que estamos viendo, ¿no? Entonces, son no solo el tema de una variante con una alta tasa de transmisibilidad, sino también puntos epidemiológicos claros de altos FOMITES de contagio en ciertos puntos específicos de fechas. O sea, quiere decir que desde noviembre hay una bola de nieve. Exactamente, eso se podría decir de la manera más clara, que durante el periodo de noviembre y diciembre los contagiados, el grupo de contagiados fue contagiando más y más y más y más a lo largo de estas fechas, porque claro, se veía tranquilamente, se podía analizar el tema de la incivilidad social que se generaba en ciertos puntos particulares del Distrito Metropolitano de Quito. ¿Y va a parar esta bola de nieve, doctor, según lo que usted ha vivido durante todo este tiempo con el virus? ¿Cuándo Bueno, cree que pararía la bola de nieve? es difícil proyectar un límite, sobre todo en este punto, porque siempre va a haber la responsabilidad o la corresponsabilidad de la población como tal. Los puntos clarísimos son los siguientes. El primero y el más importante es que las barreras de contagio tienen que seguir siendo utilizadas. ¿Qué quiere decir esto? El uso de mascarilla tiene que seguir, el tema de alcohol gel, y en lo que estamos fallando es justamente en el tema del distanciamiento social, entendiéndose que una falla en estas va a generar una disminución en estas barreras y por tanto mayor capacidad en el contagio. Por ¿Cuál es la tanto, forma de decir que transmisión? ¿Cuál es la forma de transmisión del Omicron? ¿Es en la el misma, aire? ¿Es por tocar? Cuénteme, ¿cómo es? lo simpático de todo el tipo de variantes, y esto es importante, es que cada una de las variantes sigue siendo una mutación sobre la misma familia. Por tanto, la metodología que utiliza o los factores de virulencia, si bien es cierto, pueden ser mayores, pero la forma de contagio sigue siendo exactamente la misma. No es que una variante en este punto, hasta este momento, tenga tales mutaciones que cambie su forma de contagio. Sigue siendo la misma, el peso del microorganismo sigue siendo el mismo, el tamaño del microorganismo sigue siendo el mismo. Lo que ha variado es la capacidad de su propio componente para ingresar al organismo, y el momento de ingresar al organismo que el propio sistema inmune no lo detecte con tanta facilidad como lo hacía con las otras. Pero Eso es lo que ha cambiado. doctor, ¿se respira el virus? ¿Se lo respira? ¿O El virus solamente como cuando... tal, Sí, el virus como tal se lo respira, es decir, aquí hay un lugar y entra una persona que tiene COVID, no se acerca a mí, no hay fluidos que me envíe, ni porque ha hablado conmigo, ni porque ha estornudado, él deja el virus en el ambiente y luego yo salgo y puedo respirar el virus y me contagio. no funciona de esa manera realmente. Ese tipo de microorganismos que son de carácter respiratorio, de aislamientos respiratorios y no por gotas, que son otros, sarampión, varicela, la propia tuberculosis, sí quedan en el ambiente flotando por el peso que tienen. En el caso de los aislamientos por gotas, aquí se incluye el COVID-19, tienen primero una distancia máxima en cuanto a lo que pueden transmitirse, que es 1,85 m de lo que ya se conoce, y aparte tienen una caída porque ya son elementos que por física descienden, entonces nunca van a estar suspendidos en el ambiente a Entonces, menos que se encuentren en unidad de cuidados intensivos, pero hay factores por los cuales sucede eso en unidad de cuidados intensivos. ¿qué hemos estado haciendo para contagiarnos tanto? El Porque no tema está, es, hemos ahí estado serían los dos besándonos, puntos. abrazándonos, chupando juntos, o Exactamente. sea, eso. Es muy probable. El distanciamiento social es lo que se ha ido Ya no perdiendo a lo largo del existir. tiempo, y Ya. lógicamente el uso de mascarilla. Ahora, fómites de peligro, y por tanto la autoridad sanitaria y el gobierno central emiten lineamientos en donde se dividen los fómites, o más bien dicho, se dividen los altos riesgos en alto, bajo y mediano riesgo de acuerdo a lo que esté sucediendo. Y claro, un alto riesgo es aquella persona que pasa más de 15 minutos, que se encuentra sin equipos de protección personal, pero aparte de esto, también puede ser que esté generando una acción de probable contaminación, es decir, comiendo todos juntos. O como usted dice, utilizando el mismo vaso para todos, utilizando las mismas picaditas, y un positivo sin mascarilla, estamos en un punto de contagio total, porque estamos en menos de 1,85 m, ahí haciendo uso, lógicamente, de los mismos vasos, etcétera, etcétera. Usted ha visto que esta nueva variante, o sea, yo sé que no es muy detectable, o sea, no se puede decir esta es, pero el tiempo de incubación es más corto.
Lo que sucede en el tema de incubaciones, como tal, les sigo en la misma. La variante puede cambiar, pero el tiempo de ventana, el tiempo de reproducción, en este sentido, sería de duplicación, multiplicación viral a nivel del organismo, sigue siendo el mismo. Realmente, lo que cambia es la detección del organismo. 5 días. Sí, probablemente. De hecho, usualmente lo que se ve, se busca síntomas y a partir de síntomas también comenzamos con esta cuestión de las pruebas, que es importante aclararlo, ¿no? No es cuestión de hacerse pruebas por hacerse pruebas, porque de hecho, usualmente cuando no hay un registro sanitario, no hay una temporalidad epidemiológica, no hay síntomas, lo que puede generar usualmente son falsos negativos y no porque las pruebas sean malas, esto hay que tenerlo muy claro, sino porque se encuentran en periodos de ventana y lógicamente la cantidad de carga viral existente sobre cierto mililitro o decilitro de muestra es mínima, porque estamos recién en puntos de contagio. Entonces siempre hay que entender que ante síntomas hay que hacerse la prueba y luego ante contactos de alto riesgo hay que analizar cuándo se debe realizar la prueba. Por lo tanto, es importantísimo ir al... contacto de alto riesgo, ¿cuándo usted recomienda hacerse la prueba? Depende, pero mínimo 48 horas posteriores o 72 horas posteriores y durante ese tiempo es un contacto de alto riesgo. Y luego debe ser monitorizado, como lo emite en su lineamiento la autoridad sanitaria. Y por tanto, si yo tuve contacto, voy a poner un ejemplo muy, muy común, si yo tuve contacto con alguien que salió positivo hoy en la mañana y estuve con él ayer en la noche, hoy no me puedo hacer la prueba porque lógicamente no hay periodo, no tengo una replicación viral correcta que me permita que esa prueba vaya. Pero claro, si yo me la hago, salgo negativo, es un falso negativo, me quedo confiado y yo sigo siendo, sigo generando una transmisión del microorganismo. Pero en ese periodo de incubación, ¿se transmite el virus? En esos días de incubación. Lo que sucede es que durante el periodo de transmisión, de incubación, la cantidad de virus a ser transmisible es mínima, pero recuerde lo que le digo, si yo tuve contacto ayer en la noche y hoy de mañana a esa persona con la que tuve contacto le dicen que es positivo y yo enseguida me hago una prueba, de por seguro que va a salir negativo. Y eso es un falso negativo, no porque la prueba esté mal, sino porque no está dentro de los tiempos. Pero esta persona se va a quedar confiada de que está negativa. No, eso está claro, eso pasa muchísimo ahora. Por Exacto. eso usted dice que la prueba se hace cuando ya se tengan síntomas, eso está clarísimo. O a su vez, si es que es de alto riesgo, existen los puntos del Ministerio de Salud Pública, en este caso particular, los epidemiólogos que pueden generar los tiempos o los típicos altos riesgos de contagio. Estos certificados que se emiten indicando, señor, usted es de alto riesgo, por favor, aíslese durante tal tiempo, va a ser monitorizado y con esto vamos a conseguir que tenga una prueba cuando tenga que hacerla y que sea un verdadero positivo o un verdadero negativo. Y así comenzamos a sellar. Ahora ya, ok, pero en el tiempo de incubación una persona no transmite mucho el virus, ¿cierto? Porque todavía no lo tiene muy activo. Usualmente en el periodo de incubación la transmisibilidad no es totalmente efectiva, digamos, como que fuese luego cuando ya presenta síntomas como tales, porque obviamente el virus está replicándose en un inicio. Eso no quiere decir que es 100% transmisible ni que es 0% transmisible. No, hay una probabilidad, pero muy diferente y mínima. Ok, hoy día salió una noticia de que Inglaterra va a reducir a 5 días el tiempo en el que la persona tiene, luego de que presenta el virus, que presenta los síntomas, que tiene que estar recluida. Es decir, solo 5 días. Por ejemplo, usted presenta síntomas hoy, lo detectan positivo, ok, ellos van a dejar que solo 5 días estén recluidos en su casa, en su cuarto, en donde estén. Y luego ya pueden salir a la calle. Lo que sucede es que siempre tenemos que ir analizando estos temas, siempre van con un carril. Pero algo habrán analizado los ingleses para dar ahora solamente 5 días pues, de reclusión. Por supuesto, hay muchos análisis internacionales que ya emiten varios factores que antes no existían. Uno, la tipología de pruebas que ya tenemos son mucho más específicas, mucho más sensibles. Segundo, la propia investigación viral que ha venido a lo largo del tiempo ya es avanzada, ya no es lo que no se conocía. Y tercero, también el factor de la vacunación como tal ya es un factor que se añade a los vacunados. Perdón, sí, doctor. Exactamente. A los que están vacunados, al 5.º día ya pueden irse a la libertad. A los que no están vacunados, no. Usted ha dicho algo que se me escapaba de la noticia. Sí, muy bien. Lo que sucede es justamente eso, el tema de la variante ya como tal de vacunación, una variable nueva
que antes no existía, ya te permite comenzar a trazar nuevas estrategias epidemiológicas de barrera. Y justamente con esto se añaden las diferentes tipologías de prueba y además de todo el tema de un correcto análisis, en este caso epidemiológico, para tener la temporalidad de los síntomas, la temporalidad de contagio, y todo esto te permite generar nuevos esquemas de aislamiento que deben ser tomados. De hecho, el Ministerio de Salud Yo Pública creo el que día... esto también tiene que ver mucho con la parte económica, ¿no? Porque no puede ser que cada persona que se enferme se recluya 15 días, lo cual significa un retraso económico para todo el mundo, ¿no? Es por esto que es importante la vacunación, para que muy pronto, pues lo que se tenga que recluir son solamente 5 días. Pero a mí sí me daría miedo acercarme a una persona en su quinto día de COVID. No sé, me parece que todavía está transmitiendo. Como digo, lo que sucede es que tenemos que seguir analizando. Lo que iba a decir es justamente el ministerio el día de ayer a la noche acaba de enviar ya un nuevo lineamiento donde cambia la temporalidad del aislamiento con ciertos factores importantes, que lo disminuye a 7 días para aquellas personas que tienen síntomas muy leves o son asintomáticos, y a 10 días totales con las personas que son sintomáticas como tales. Y entonces vamos cambiando y vamos jugando con la variabilidad de vacunación, y lógicamente eso es muy importante. Y por otro lado, hay que analizar qué es lo que va sucediendo con los tiempos de contagios, la tipología de contagios. Ya son temas que van a ir avanzando, y como dice usted perfectamente, hay que recordar siempre que la vacunación es prioritaria para disminuir cualquier tipo de complicación, y a su vez también disminuir de cierta manera la cantidad de probabilidad de transmisión. Por tanto, eso sí sería una ayuda en la reactivación económica neta. Claro que sí. Doctor, las personas que tienen ya tercera dosis tienen un alto porcentaje de no contagiarse. Es lo mismo, hay que recordar que las dosificaciones de vacunación en este momento siguen siendo factores todavía de protección para la complicación, pero sí hay probabilidad de contagio todavía, y justamente por eso es que se emite el tema de vacúnate, pero síguete protegiendo, justamente porque puede ser que te contagies, que tú no sientas mayor síntoma, pero que puedas contagiar a alguien que lastimosamente pues genere otro tipo de sintomatología, o que incluso puede ingresar a hospitales. ¿Las vacunas como tal inmunizan, esterilizan o simplemente te suben la inmunidad? Estas vacunas del virus. Bueno, lo que realizan este tipo de vacunas realmente es activar al sistema inmunológico para tener una capacidad más rápida y más eficiente de reconocer al microorganismo que está ingresando. Entonces, lo que hace realmente es una activación previa al sistema inmunológico, con el objetivo de que cuando ingrese el microorganismo como tal, sea mucho más rápida la respuesta, no solo sea también aparte de rápida, sino que sea moderada dentro de lo que tiene que ser, y que el organismo pueda reaccionar de manera mucho más rápida. ¿Eso se puede llamar vacuna? De hecho, esa es la definición de vacuna, es justamente pasar al tema de que el organismo se encuentre con una inmunización mucho más eficiente hacia el microorganismo que va a ingresar. Lo que va a cambiar, o lo que ha cambiado a lo largo del tiempo, es la metodología que se utiliza para reactivar, o de cierta manera generar una sensibilidad hacia el sistema inmunológico, puesto que al comienzo se utilizaba netamente virus atenuados, y luego ha ido cambiando hacia ya un poco más de inmunoterapia, ingresos de liposomas, etcétera. O sea, la tecnología es la que ha cambiado, pero la forma, o sea, el punto real es seguir activando el sistema inmunológico para que tenga una capacidad mucho más rápida, mucho más eficiente y mucho más sensible de determinar al microorganismo que está ingresando. Yo soy pro vacuna, doctor, pero ¿por qué las otras vacunas, las anteriores vacunas, llámese pues la de la rubiola, todas estas vacunas, ¿no? Dejan una ventana mucho más estrecha, y por qué la del virus del COVID deja una ventana mucho más ancha para contagiarse? Lo Hablando de que sucede, vacunados. lo que sucede es la tipología de microorganismos. Solamente estamos hablando en este punto de un microorganismo respiratorio que tiene alta mutación, y eso cambia todo, absolutamente todo, la cantidad de variantes, ¿no? Es por tanto que la vacuna de la influenza se pone año a año, año a año, porque lógicamente hay actualizaciones sobre actualizaciones, y eso es lo que estamos llegando con el tema de COVID-19, ¿no? En algún punto la COVID-19 va a pasar a ser un punto endémico, y ya tendrá otra tipología. Claro, eso hay que esperar que diga OMS, y evidentemente el tema de vacunación tiene que ser mucho más asertivo y más actualizado de acuerdo al tipo de variantes que existan a lo largo del tiempo. Claro, claro. Bueno, siempre hemos sabido que la vacuna de la influenza, a ti te decían, te vacuno, te puedo, pues ciertas cepas las vamos a atenuar, pero te puede dar gripe durante el año. Eso siempre se Por había supuesto que dicho, sí. ¿no?
Eso es lo mismo que pasa con el tema de la COVID-19, aunque claro, evidentemente con esta patología hay mucho más, hay una diferencia importante en cuanto refiere también al efecto de transmisibilidad, pero sí, evidentemente en algún punto va a llegar a lo mismo, vamos a llegar a tener una vacuna anual probablemente para la COVID-19 que te diga, ok, de todas las cepas que se han investigado durante el año, te voy a enviar porque serían las más prevalentes y ya cualquier variante mínima pues igual vas a estar inmunizado para disminuir complicación, pero podrías contagiar. Más o menos sería ese el esquema. Doctor, ¿usted con qué se vacunó? ¿La primera, la segunda y la tercera dosis? Las dos primeras mías son Pfizer y la tercera es AstraZeneca. ¿Por qué hay gente que le tiene miedo a esa combinación? Yo también, yo tengo esa misma combinación y me encanta, porque supuestamente se ha dicho que es una combinación muy ganadora. De hecho, las de dos AstraZeneca y una Pfizer dicen que es aún más ganadora. ¿Por qué razón hay gente que le tiene miedo a la combinación de vacunas? De hecho, he Bueno, sabido que hay muchas cierto punto de estudios. vacunación de Guayaquil, pero escúcheme porque es la vida real. En cierto punto de vacunación de Guayaquil, el día de ayer, cuando decían que era AstraZeneca, se daban la vuelta y se iban. Quiero darle un poco de confianza a las personas que nos escuchan para decirle que por qué están tomando esa actitud, qué es lo que han escuchado, qué es lo que han visto, qué es lo que han leído, que están equivocados. No, lo que sucede es, tal vez, al punto de vista de lo que más o menos han comentado algunos usuarios también, primero, que AstraZeneca te genera unos efectos secundarios bastante fuertes. Esto realmente, por la metodología que tiene AstraZeneca, no siempre es del todo cierto, ¿no? ¿Por qué? Porque tu cuerpo va a reaccionar de una manera ante cualquier tema. Si bien es cierto, AstraZeneca utiliza una metodología distinta que requiere cierta respuesta inmunológica que usualmente genera temperatura, cierto malestar, a diferencia de Pfizer, pero no quiere decir que esté mal, eso estás esperando. De hecho, así está hecha la vacuna para que eso sea un efecto secundario neto de la vacuna para saber que está activándose. Ujú. Mientras que Pfizer tiene otra metodología. Entonces, primera cosa, usualmente la gente dice, no, es que si a mí por poner la palabra real, si a mí me pateó Pfizer, me va a medio matar AstraZeneca, porque sé que es más fuerte. Eso sería la primera, ese temor generalizado. La segunda, hubo un momento donde la Organización Mundial de la Salud no recomendaba realmente la mezcla de vacunas, porque evidentemente como órgano regulador mundial de sanitario tiene que tener todas las investigaciones para sacarlo. Entonces, en este punto es cualquier vacuna es buena. La idea es vacunarse. Si bien es cierto, tenemos Pfizer y AstraZeneca, o en su inverso, AstraZeneca más Pfizer, Sinovac más Pfizer. Ya en este punto la idea es vacunarse y lo que estamos teniendo miedo es justamente ser muy selectivos y muchas de ellos será porque piensan que las vacunas algunas van a generar más efectos secundarios que otras, pero realmente siempre va a depender del organismo como tal. El organismo es el que reacciona de maneras diferentes ante las vacunas, ante los microorganismos, ante las bacterias. Por eso es que eso pasa siempre. Para una persona, quitando la COVID-19, que le dé cualquier gripe y contagia al que esté enfrente, por poner cualquier microorganismo, usualmente a mí me genera ciertos síntomas y la otra persona puede llevarlo a la cama o pues puede ser que ni siquiera la sienta. Lo mismo sucede con las vacunas. Muchas personas se han puesto Pfizer y han tenido pues dolor de cabeza, se han sentido mal y otras personas no. Algunas personas se han puesto AstraZeneca y pasa lo mismo y no. Eso siempre va a ser de acuerdo a la respuesta que genera el propio organismo y cada organismo es diferente. Hay gente que está muy confiada porque si ya tuvo COVID y ahora sí piensan que el que le dé COVID realmente es una verdadera vacuna, que es la vacuna, la verdadera, la neta, porque esa sí que te va a proteger y por 6 meses, 8 meses, tal vez un año, el hecho de que te haya dado COVID. ¿Es cierto eso? Bueno, ahí hay un tema que estamos jugando con lo que genera el ser humano y lo que genera la naturaleza. Como bien lo dicen, una parte de esto es totalmente coherente, es que si bien es cierto, me da una enfermedad de cualquier tipo de microorganismo viral, sobre todo, voy a tener cierta inmunidad que me lo está generando el propio microorganismo con toda su mutación, con todo su arsenal que está ingresando y mi cuerpo lo está detectando y está generando esa inmunidad versus eso. Y las vacunas también van a ser exactamente lo mismo, pero de una manera semisintética o sintética como tal. Entonces, que te infectes de un microorganismo de manera natural te va a dar evidentemente una respuesta innata una respuesta adquirida, más bien dicho, para ser técnico, una respuesta adquirida sobre ese microorganismo, pues de manera natural. Y las vacunas van a fortalecer de la misma manera, pero de una manera, son temas de prevención sanitaria y de contagio. Pero más efectiva, doctor. Usualmente el tema natural suele ser más efectivo porque lógicamente está ingresando el microorganismo y el cuerpo humano está reaccionando de una manera natural.
pero eso no quiere decir que no se pueda utilizar una vacuna como prevención sanitaria. También puede ser que te infectes y que tu cuerpo no lo soporte. ¿Cuánto tiempo más o menos dura dura la inmunidad natural? Bueno, eso va a depender, hay muchas investigaciones que todavía son muy antagonistas una con otra, algunos dicen 4 meses, 5 meses, 6 meses, y siempre va a determinar del propio microorganismo, de la tipología de vacunación, la tipología de la enfermedad, pero claro, ahí corre el siguiente riesgo. Las personas que no están vacunadas y que evidentemente han pasado por COVID, como usted lo dice, una vacuna natural, puede ser que salga bien, pero también se pueden complicar, y eso sí te disminuye la otra vacuna porque el tipo de virus que estás metiendo, o ya sea el atenuado como ciertas vacunas, o a su vez vacunas de RNA que va a generar la proteína para que la detecten, no te van a generar ninguna complicación. Esa es la diferencia. O sea, siempre hay el riesgo de que te puedas complicar si no estás vacunado. La vacuna te disminuye el riesgo de complicación, más o menos efectiva. Es incluso difícil saberlo, porque ya habría que hacer unos estudios muy complicados, viendo quién se contagia, cómo se contagia, cuál es su reacción versus la vacuna. O sea, ya son estudios que los debemos de tener, tenga por seguro, pero en unos cuantos años. ¿Usted con cuántos pacientes de COVID se ha encontrado frente a frente, cara a cara, face to face? Bueno, dentro de la parte epidemiológica, lógicamente nos toca recorrer todo el hospital, estar en triaje, estar en carpas, en UCI, etcétera, en los flujos con todo. Así que básicamente a todos los días, a la capacidad total que está ingresando. De hecho, es muy normal. Entonces, estaríamos hablando entre cuántos, 300 pacientes día, más o menos. Día. Porque claro, es que lo que pasa es que epidemiología como tal, dentro de epidemiología hospitalaria, tienes que recorrer, tienes que ver, hay muchas cuestiones de flujo. ¿Cómo hace usted para cuidarse, doctor? O sea, ¿qué se pone usted? ¿Ah? Es que la estrategia dentro de un hospital es diferente a la comunidad y eso también hay que entenderlo, ¿no? En los hospitales ya vienes mentalizado que tienes el riesgo de contagiarte no solo de COVID, de cualquier otra enfermedad, que existen precauciones estándares y específicas que te da la Organización Mundial de la Salud desde siempre y hasta siempre, o sea, eso siempre ha pasado. Y lógicamente, ¿cuál es la precaución estándar? Primero, el uso de mascarilla, en este caso. ¿Cuál mascarilla? En este caso nosotros tenemos KN95 y para unidad de cuidados intensivos tenemos N95. Es decir, la tipología cambia de acuerdo a la cantidad de pacientes y al nivel de ambiente del paciente. Y por otro lado, también está el tema de no toparse la cara ni nada por el estilo, pero eso es una cosa que te viene normal dentro de un hospital. Más bien cuando uno sale a la comunidad como tal, ya se pierde ese chip. Entonces, en este punto, de hecho, si uno se pone a hacer los análisis epidemiológicos de las personas hospitalarias que se encuentran contagiadas del personal sanitario, es menos del 1% el que se contagia en el propio hospital en este momento. Pero claro, cuando uno sale a la comunidad ya pierde ese chip como tal. Uno sabe perfectamente que estoy en la emergencia, voy a utilizar alcohol gel en todo momento entre paciente y paciente. Si va un médico a analizar el paciente va a hacer lo mismo, no nos vamos a tocar la cara, estamos solamente con guantes para ciertas actividades, es distinto. Ok, lo tengo clarísimo, doctor. Muchísimas gracias, como siempre, un gusto poder estar con usted. Gracias, Doc. Francisco Moro estuvo con nosotros. Un abrazo. ¿Qué pasa con Mariela? Llegó a ustedes gracias al auspicio de Municipio de Guayaquil, Calipto, UTEC, ATM, DACE, Ceviches de la Rumiñahui, Urbaceo y Ecoair.